Es la atención más próxima y cercana, podríamos pensar que la más vocacional, y sin embargo, cada año quedan vacías plazas de medicina de familia y comunitaria ofertadas por el sistema MIR. Tanto es así que el Ministerio de Sanidad saca nuevas convocatorias, pero ni así. Los médicos prefieren otras especialidades mientras en los centros de salud crece la carga de trabajo, la burocracia y la precariedad. Hablamos de la atención primaria. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias, gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan y trabajan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Lara Carrasco, periodista de Infolibre, que sigue muy de cerca, entre otras cosas, la situación de los y las profesionales sanitarias. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí. Pues vamos a ponernos en situación, si te parece, Lara, y en nada lo comentamos todo. Ir al médico, al de toda la vida, un profesional de la salud que nos conoce de siempre, que sabe todo lo que nos pasa. Esa relación que se cocina a fuego lento y que cada vez tiene menos herramientas para ofrecer un plato sano. Faltan médicos de familia. Este año han quedado vacías 202 plazas de medicina de familia en el MIR. No son pocas. El año pasado ocurrió lo mismo. Hubo 93 vacantes. Hay menos médicos y están más ahogados por la burocracia, por los salarios bajos y sobre todo por una carga muy excesiva de trabajo. Ojo, la mitad de los médicos tienen en su agenda más de 1.500 pacientes. Meterse a trabajar en un centro de salud con este panorama no es muy alentador, precisamente. Las huelgas de atención primaria son solo el síntoma de una enfermedad que nadie termina de curar, porque no hay una pastilla mágica. La receta es a largo plazo e incluye inversión, mejora de condiciones de los trabajadores y también una renovación de cómo se presenta la atención primaria en la universidad. Sí, en la universidad, porque el problema empieza allí. Pero esto os lo explicará ahora mismo Lara Carrasco. Y es que si queremos seguir yendo al médico, al de toda la vida, más vale que los cuidemos como ellos nos cuidan a nosotros. Lo primero, Lara, los datos. ¿Cuál es la realidad de la medicina de familia en España? Porque a veces escuchamos en el debate donde todo se mezcla, ¿no?, sobre la situación de la sanidad, que no se ofertan plazas MIR. ¿Eso es así? Pues, a ver, primero, si atendemos a las plazas de medicina de familia, este año han aumentado, eso es lo primero que hay que saber. Han pasado de 2.336 que se ofertaron en el MIR de 2022 a 2.455. No solo es esto, que han aumentado las plazas, sino que medicina de familia es la especialidad que tiene más plazas. Lo ha sido este año y lo fue también el pasado. ¿Es esto suficiente? Pues bueno, el Ministerio de Sanidad hizo un informe en el que prevé un poco la necesidad de especialistas en los próximos años e indicaba que medicina de familia es la especialidad más deficitaria. Uno de los motivos que daba es que las plazas MIR no son suficientes, pero ya no es que no sean suficientes las plazas MIR, es que, como tú decías al principio, pues hay un gran número de vacantes que quedan vacías, que quedan sin médico. Este año fueron 202 plazas, que luego el Ministerio de Sanidad sacó una segunda convocatoria para intentar, pues, cubrir el mayor número posible de estas, y se quedaron en 131, que es un número alto. De hecho es mayor que el año pasado. El año pasado quedaron primero 200 libres, hubo también otra... ¿Una segunda convocatoria? Sí, para médicos extracomunitarios, y quedaron libres 93. La mayoría este año pues son en zonas que no son grandes ciudades. La mayoría han sido en Castilla y León y en Galicia, y esto es importante porque el Ministerio de Sanidad dice en el informe que comentaba al principio que no son suficientes las plazas MIR y que además la mayoría son en zonas alejadas de grandes ciudades que a nivel
atractivo. Claro. Para la gente joven, pues no tiene tanto... Es decir, que hay más plazas que en convocatorias anteriores, que siguen siendo insuficientes para las necesidades, ¿no?, que hay de este tipo de profesionales, y que aún así quedan vacantes. Sí. ¿Por qué sucede esto? Pues, bueno, en Infolibre hemos preguntado a distintos colectivos, ¿no? Por un lado hemos preguntado a profesionales que están ya trabajando, hemos preguntado a estudiantes que están ahora mismo estudiando medicina, residentes de medicina de familia y también sociedades médicas de medicina de familia y de atención primaria. Y todos dicen lo mismo, dicen, por un lado, lo primero es la raíz del problema está en la universidad, no se conoce muy bien lo que es la medicina de familia, porque la universidad está muy centrada en todo el hospital, en todas las especialidades del hospital, y luego las condiciones. Hemos visto de aquí a, bueno, en estos meses, a finales de 2022 y también a principios de 2023, protestas. Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, ha sido muy extendidas, ¿no? Entonces, pues eso también influye. Vamos con eso primero que dices, Lara, que me llama bastante la atención, ¿no? Es decir, todos conocemos la medicina de familia, es, bueno, en teoría la más cercana, la que tiene que tratarnos de la mayoría de nuestras enfermedades o dolencias, o derivarnos después a otros profesionales, pero no ocupa un lugar importante o no se conoce bien durante la carrera, cuando se forman los médicos. ¿Esto cómo puede ser? Es muy curioso porque hablando con estudiantes y con residentes, ellos dicen también que tienen la sensación que los propios médicos especialistas no conocen muy bien lo que es el médico de familia, que le tienen un poco como un secretario, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con... a veces se subestima, ¿no? Los médicos de verdad son especialistas y los de familia son, ¿no?, como gente más básica, ¿no? Ese es el estereotipo que incluso entre los propios médicos persiste, ¿no? Entonces, bueno, pues en la universidad no se conoce la medicina de familia ni en la teoría ni en la práctica. Hay datos del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina que hizo un estudio en el año 2020 analizando la presencia que tenía la atención primaria en la universidad. Y bueno, en cuanto a la teoría, decían que solo el 2,3% de las universidades tiene más de 19 créditos dedicados a la atención primaria. Un 4,7%, que es un porcentaje más elevado, no tiene ninguno. Entonces, pues bueno, en cuanto a la teoría y la presencia en lo que es las clases, no tiene demasiada importancia. De hecho, también... desde el Consejo Estatal dicen que también otro de los problemas es no solo que no haya mucha teoría en la universidad, sino que cuando la hay, se mete mucho en asignaturas, ellos decían, de cajón desastre, como de un batiburrillo de cosas que se estudian, pero no una cosa específica que concrete bien lo que es la atención primaria. Y luego, en cuanto a la formación práctica, los estudiantes rotan por distintos servicios y la medicina de familia es uno de los servicios por los que apenas se rota. Solo el 6,8% de las universidades, según los datos del mismo estudio, tiene más de 4 rotaciones y el 40,9% solo ofrece una. Y otro problema también importante que enlaza con lo que decíamos al principio de dónde quedan las plazas vacías es que casi todas estas rotaciones son en centros urbanos. Entonces, es al final la pescadilla que se muerde la cola. No lo conoces, no vas, es donde más falta. Y no rotas no tienes la oportunidad de conocer esa otra realidad menos urbana. Hay más cuestiones, porque al final esto también es una cuestión de dinero, ¿no? Es una cuestión de salarios. Es decir, se gana más en otras especialidades o yo qué sé, que tengan a lo mejor más guardias que complementen el sueldo. ¿Es una cuestión de cuánto ganan los médicos? A ver, como en todo también es una cuestión de condiciones y las condiciones siempre incluyen los salarios. También yo creo que no es tanto la comparativa entre especialidades en España, sino también la comparativa entre países, porque en el Sindicato Médico de Granada, que también es el colectivo que hace informes sobre los MIR todos los años muy pormenorizados, en 2019 sacó los datos de lo que cobraban los médicos de familia sin guardias y el sueldo oscilaba entre poco más de 32.600 euros y 46.400. Puede parecer que el sueldo está bien, pero claro, en Reino Unido
oscila entre 90.000 y 144.000 y en Italia entre 45.000 y 84.000. Esto por dar solo algunas pinceladas, ¿no? Hay más datos. También ellos hablan de pues, la dificultad de conciliación y un poco más el trabajo diario que ellos tienen. Condiciones que no son estrictamente el salario. Porque ¿cómo es el día a día de un médico de familia? Claro, lo repiten una y otra vez y de hecho por eso ha habido tantísimas protestas. Porque por un lado tienen el tema de la carga asistencial, que es elevadísima. También había datos que dio la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública que decía que casi el 40% de los médicos de familia en España tienen en sus agendas asignados más de 1.500 pacientes. Esto es el límite para que la atención sea de calidad. Entonces, a más pacientes... Más del 40% tienen más de los que deberían, ¿no? Sí. Y bueno, Madrid en esto también se lleva la palma, sí. Entonces, por un lado, pues están las agendas excesivas a más pacientes, menos tiempo por paciente. La medicina de familia siempre dicen que es una cosa muy de conocer al paciente, su entorno. No es solo tienes una gripe, sino las condiciones en las que vives, las condiciones en las que trabajas, tu familia es... Sí, que ahí se necesita tiempo, empatía, ponerse en lugar del otro y eso evidentemente no se hace en 5 minutos, ¿no? Claro. Y luego a eso pues también lo que le suman es que pues la burocracia es excesiva, tienen muchísimo papeleo. Ellos dicen que a veces actúan más pues eso de administrativo. De hecho, lo que pedían en lo que acordaron en pactos de salida de huelgas, como por ejemplo en Madrid, era que la burocracia se minimizara lo máximo posible. Porque, bueno, de hecho, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria hizo un escrito firmado por más de una decena de profesionales que decía pues que los médicos de familia tenían que empezar a negarse a hacer tareas, como por ejemplo pues la emisión de justificantes de que alguien no ha podido acudir a un sitio, porque eso al final no tiene nada que ver con el meollo de la medicina, ¿no? Oye, ¿y la tendencia cuál es? Porque vemos que hay conflictividad, hay huelgas. A mí me gustaría saber si estamos asistiendo a un cambio de modelo, ¿no? En este momento en el que además hay pues tanta importancia de pues la tecnología, las consultas telefónicas que vinieron con el COVID, que los enfermeros o enfermeras mayoritariamente puedan asumir más tareas. En Madrid además hubo polémicas por ciertas declaraciones del consejero de Sanidad donde hablaba que hay que apostar quizás menos por los médicos de familia y más por la enfermería, por la teleasistencia. Es decir, ¿estamos asistiendo a un cambio de modelo? A ver, como decías, por las declaraciones y un poco por los datos que ha habido, parece ser que sí que se va a eso. Voy a poner el ejemplo de Madrid también, pero bueno, se presentó un documento hace ahora casi un año que avalaba a las enfermeras, era como una especie de guía en la que se indicaba a las enfermeras cómo debían actuar en caso de que no hubiera médico. Que es una cosa que en Madrid pasa, es decir, centros de salud donde en teoría hay atención primaria, pero en realidad lo único que hay son enfermeras. Sí, de hecho, eso pasa mucho en las urgencias. Como hemos contado muchas veces, cerraron con el COVID, luego se iban a abrir, luego no, luego se abrieron de una manera un poco como se podía, y una de las cosas que denunciaban los profesionales es que la mayoría de los centros de atención continuada, que es como los puntos de atención continuada exactamente, como los abrieron sin médico. Solo con enfermeras. Los médicos pues a veces estaban por teléfono o en una pantalla incluso. Y esto, pues el otro día salió la noticia de que el primer ministro británico había prometido que reduciría las listas de espera de atención primaria, porque allí también tienen tienen unas listas de espera bastante extensas, y la medida que ha tomado es que sean las farmacias las que pueden empezar a diagnosticar dolencias leves. Entonces, bueno, no es un buen ejemplo, pero sí que
la tendencia a la medicina de familia sin médico no es solo una cosa que pasa en España, parece. Pues vamos ya con las preguntas y comentarios de las socias y socios de Infolibre. Bueno, se presenta como gringo y dice que les ofrezcan un contrato de trabajo fijo bien remunerado y con una atención razonable de pacientes y veremos cómo se soluciona el problema. Lo mismo se dice de otros muchos empleos. Trabajos dignos con sueldo digno se los disputan todos. Esto dice gringo, que nos lleva a una reflexión quizás más general sobre la precariedad, que no está solo en la medicina, ¿no? Antes lo comentábamos, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? Es decir, es una cuestión de dinero, de invertir, de poner más dinero sobre la mesa para que las condiciones sean más dignas. ¿Con eso se soluciona el problema? A ver, pues en parte sí. Según los datos, la Organización Mundial de la Salud dice que el 25% de presupuesto sanitario tiene que estar destinado a la atención primaria. Y en España no lo hace ninguna comunidad. Entonces, pues sin dinero no hay recursos, ni humanos, ni materiales, ni de ningún tipo. Entonces, pues bueno, es una cuestión de salario, pero también es una cuestión de... Claro, el salario va ligado a las condiciones. Al final, se habla mucho de que la medicina es una profesión vocacional y pues... Sí, estamos de acuerdo, todos lo dicen. ¿De qué me sonará eso, no? También se dice mucho con el periodismo. Claro, todos lo dicen, es una cosa vocacional, pero de la vocación no se vive. Entonces, si una persona no puede tener una vida digna, pues no tenemos nada. Muy bien, pues muchas gracias, Lara, por acercarnos este problema que es complejo, y seguimos hablando en futuros podcasts. Gracias a ti, un placer. Y a las y los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, por atreveros a ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos, porque solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre, con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.